Hola hermanas, qué bueno tenerlas de nuevo. Doy gracias al Señor por poder empezar de nuevo estos estudios los días martes que ustedes van a poder recibirlos en YouTube. Bueno, agradecer al Señor desde ya por la posibilidad que Él nos da por su palabra y por poder tener este tiempo y que ustedes también lo puedan aprovechar para crecer, para ser edificadas, para poder tomarle el valor real de las enseñanzas que el Señor nos da en su palabra. Así que muy agradecida de que puedan escucharlo y bueno, también que estemos orando por las hermanas que nos estamos preparando para ello, para que el Señor sea el que nos guía. Así que vamos a orar para partir de inmediato con este retomar de Primera de Pedro. ¿Ya? Señor, queremos darle gracias por este día. Le agradecemos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar tu palabra, de estudiar esta hermosa carta, Señor, saber el propósito que tuvo y las enseñanzas que tienes tú para nosotros también a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe, el que nos enseñe, que tu palabra, Señor, la podamos estudiar de forma adecuada, Señor, sin, Señor, agregar ni quitar nada, sino que tú puedas hablarnos a través de ella. Pido tu guía, tus cuidados, tus bendiciones para mis hermanas, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, bueno, vamos a retomar Primera de Pedro. Llegamos hasta el capítulo 4 y ahora vamos a seguir con el capítulo 5, que es el último de esta carta de Primera de Pedro. Y bueno, siempre recordando el propósito que tenía esta carta escrita por Pedro, quien caminó con el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo conoció y Él ahora es llamado a escribir esta carta guiada por el Señor a aquella iglesia que en este tiempo en que escribe está sufriendo mucho, está con persecuciones por ser iglesia de Cristo y también está desanimada, está su fe flaqueando. Pedro escribe esta carta con el propósito de animar a la iglesia, animar a los hermanos que están sufriendo. Sin perder esto de vista, vamos a continuar con el capítulo 5, que sigue animando a la iglesia en diferentes áreas. Y ahora vamos a ver el día de hoy el capítulo 5 desde el versículo 1 al 4. Así que vamos a partir viendo qué ahora les dice Pedro a la iglesia ya en su último capítulo. Leamos en el versículo 1 en adelante hasta el 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta ahí. Bueno, siempre recordándole que si quieren y no han ido a buscar lápiz, libreta, cuadernito, lo hagan antes de seguir, porque como es un estudio hay hartos versículos que no los vamos a alcanzar a leer todos, pero que es bueno que ustedes los anoten para poder tener buen fundamento de lo que estamos viendo aquí con la palabra del Señor. ¿Ya? Vamos a ver primero en el versículo 1. Lo primero que vamos a tratar de saber y la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿a quién está dirigido este ruego? Porque al principio en el versículo 1 dice ruego, ¿verdad? Ruego a los ancianos. Entonces, él está haciendo un ruego pidiéndoles con mucha fuerza, por eso dice ruego y a lo mejor no dice pido o no es algo tan liviano, sino que es algo necesario. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y además hay otro dato súper importante, dice Pedro, yo anciano también con ellos. Pedro también es un anciano de la iglesia. Él fue testigo, como dice el versículo, de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, es un hijo de Dios y además es un anciano.
Vemos que en ese tiempo, dentro de la iglesia, porque la iglesia existía ya estaba constituida, también ya se habían constituido ancianos dentro de la iglesia. Incluso Pedro recalca que él, como les decía, también es un anciano. Los ancianos para Dios son primordiales dentro de la iglesia. Por eso él dejó estas personas que debieran estar en cada iglesia. ¿A quiénes se refiere con ancianos? Vamos a ver, ¿son personas de mucha edad? ¿Son personas viejitas? Bueno, sí, podríamos decir que la palabra anciano se refiere a muchos años, pero más aún se refiere a sabiduría, a madurez. Y en este caso se refiere a algunos creyentes a los que Dios les ha dado el don de poder dirigir y supervisar a la iglesia local. La iglesia local, recordemos que es cada iglesia que está en diferentes lugares, como por ejemplo Iglesia Bautista Fuente de Bendiciones San Joaquín, Iglesia Bautista Fuente de Bendiciones San Felipe, que está en San Felipe, Iglesia Bautista Roca Grande, que está en Vitacura. Esas son iglesias locales. Y cuando se habla de la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, es todos los creyentes del mundo. Pero no podríamos estar reunidos todos juntos, todo el mundo en un lugar, ¿verdad? Por eso se formaron iglesias locales y que cada iglesia local debe tener sus ancianos, al menos uno, pero hay iglesias en que hay más de un anciano. Y esto es bíblico también. Hay 3 términos que se usan en el Nuevo Testamento para este mismo cargo. Es decir, intercambiablemente uno podría mencionar anciano, obispo o pastor. Ya en la Biblia, cuando menciona anciano, la palabra viene del griego presbites con Y, del griego, por si lo quieren anotar como dato. Y este término, cuando se dice anciano, está resaltando la madurez necesaria para este ministerio. Cuando habla de obispos, que también lo menciona el Nuevo Testamento, y que en griego sería episcopos, que es con K, resalta la responsabilidad general de este cargo en el ministerio, la persona que está encargada, que preside la iglesia. Y también está el término pastor, que también está en el Nuevo Testamento. Déjenme bajar un poquito. Y aquí lo que resalta cuando habla de los pastores, siempre habla de pastores, ovejas, rebaño, redil, grey, ¿verdad? Entonces, pastores es poimen en griego y resalta la prioridad de apacentar o cuidar, de alimentar, que es enseñar la verdadera palabra de Dios. Indistintamente, cualquiera de esos 3 términos corresponde al mismo rol. Cualquiera de los 3 términos son válidos hoy. Y tenemos varios pasajes bíblicos que lo pueden fundamentar. Por eso yo les pedía de que tuvieran lápiz y papel, porque esto no los vamos a leer, pero sí quisiera que anotaran estas citas para que ustedes después las puedan leer y fundamenten lo que hemos visto. Anoten Efesios 4:11, el primero. Si no alcanzan a anotar todo lo que yo voy dictando, bueno, después pueden ver nuevamente el video en YouTube y ahí van anotando lo que les falte. Filipenses 1:1, son hartos que nos corroboran esto que acabamos de decir de los términos que se usan para los pastores o ancianos o obispos. Primera de Timoteo 3:2 y en el mismo libro, Primera de Timoteo 5:19. Otro versículo en Tito 1:5 y en Tito 1:7. Y también en Hebreos 13:7 y en 1 de Pedro 5:1, segunda de Juan 1 y tercera de Juan 1. ¿Ya? Eso para que ustedes los tengan anotados y puedan corroborar que ahí salen los diferentes términos que hemos visto, obispo, pastores y ancianos, para un mismo rol. Entonces, ¿qué le rogó a los ancianos, Pedro?
¿Cuál fue el ruego que tuvo hacia los ancianos? Les dijo en el segundo versículo, en la primera parte, les dijo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ese fue el ruego. Les rogó que apacentaran y cuidaran su rebaño, cuidaran la iglesia. ¿Saben? Podemos pensar cuán importante debe haber sido para Pedro dar este mensaje a la iglesia, en especial en este tiempo tan difícil, porque él era anciano, estaba viendo el sufrimiento que tenía la iglesia, la persecución, el desánimo de la iglesia, estaba debilitándose su fe, y él entendía la relevancia y la gran importancia que para Dios tenía que sus ovejas nunca queden solas y sin alimento. Pedro lo comprendió bien, porque él también, hermanos, vivió un momento muy importante, muy especial, en intimidad con el Señor Jesucristo. Antes de que el Señor Jesucristo muriera, él vivió un momento que vamos a recordarlo ahora y que está en 1 de Juan 21, 15, 17. Búsquenlo en sus Biblias para que lo podamos leer y podamos recordar este momento que nos muestra de alguna manera también que él comprendió el mensaje que el Señor le dio a él como ya ahora anciano de la iglesia, y que ahora él lo traspasa a los ancianos de estas iglesias que estaban sufriendo. Entonces dice Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro esta vez se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro le había negado anteriormente a esto 3 veces, y ahora él le pregunta 3 veces: ¿me amas? El Señor Jesucristo sabía que Pedro lo amaba. El Señor Jesucristo ya lo había perdonado, pero sin embargo quiere hacerle sentir que Él le perdonó y la importancia de lo que Él ahora le dejaba a cargo, que era a la iglesia. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Él como anciano sabe cuál es la labor y ahora quiere transmitirla a la iglesia. Y por eso les ruega que apacienten la grey de Dios. La iglesia necesita de pastores, hermanas. Por eso Dios dio este don. Es un don a algunas personas elegidas por Él para llevar a cabo esta gran tarea. En Efesios 4:11, si lo quieren buscar o anotar, Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó que hubiesen pastores y maestros. Esto está hablando de dones que Dios dio dones a los creyentes dentro de la iglesia para que algunos fuesen pastores. Hechos 14:23 dice: Hechos 14:23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia ya sabía que debía constituir ancianos, elegía ancianos, personas que tuvieran este don del Señor y que estuviesen guiados a ser también ancianos de las iglesias. Como punto 3, ya vimos quiénes son los ancianos, que son los pastores, los obispos, que da una connotación diferente cada término, pero en el fondo hacen esa labor, que hasta el día de hoy es de suma importancia porque esto lo dejó para la iglesia. Ahora, ¿cómo cumplir esta tarea de apacentar, dada por Dios? ¿Cómo cumplirla? ¿Cómo Dios quiere que la cumplan los pastores? Bueno, en el versículo 2, la segunda parte, y el 3,
nos dice que lo hagan no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Es decir, dice no por fuerza, es decir, voluntariamente, no queriendo enriquecerse, teniendo ganancia de esto, sino con ánimo, con solicitud, voluntariamente, ¿verdad? No teniendo señorío, no creyéndose señores de la iglesia, sino como los que están, como dice, a vuestro cuidado, siendo ejemplo de humildad, ejemplo de amor, ejemplo de obediencia al Señor. En Hechos 20:28, vamos a leerlo también, Hechos 20:28, acá, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hablando del mismo rol, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, la respuesta que le da a los pastores, a los ancianos, a los obispos, es que apacienten a la iglesia del Señor, porque el Señor Jesucristo dio su vida, dio su sangre por ella. Conclusión, ¿cómo deben hacerlo? Con amor, con todo el amor que tienen por el Señor, porque para Dios el amor que siente por la iglesia es enorme. Y Él dice, yo di mi vida por la iglesia, por lo tanto, si tú me amas, como le dijo a Pedro, tú apacienta a la iglesia del Señor. Esa es la labor que le dio a los pastores, apacentar a la iglesia, enseñarla, predicar la palabra, alimentarla. Complementos para esto que hemos hablado hasta aquí, de a lo mejor requisitos, formas, cómo debe ser un pastor, anótenlo, no lo vamos a leer, pero anótenlo. En primera de Timoteo 3, 1, 2. Y en Tito 1, 7 al 9. Anótenlo y bueno, si no van alcanzando a anotar, después ven de nuevo el videito y ahí anotan y después leen en sus casas. Esta es la parte que Dios dio a los pastores, ¿verdad? A los ancianos. Hay versículos, y hay un versículo muy bello que vamos a leer ahora, pero muy importante también, que el Señor le habla a la Grace acerca de los pastores. Y en Hebreos 13:17, que es el que vamos a leer, bueno, vamos a leer algunos más, pero vamos a partir por el 13:17, hablándonos a nosotros como la Grace, como el rebaño, como la iglesia a la que Dios ama tanto, le dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, nos dice a nosotros, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos para que ellos puedan hacer su trabajo con alegría, no con queja, para que puedan cumplir. En 1 de Timoteo 5:17, búsquenlo si quieren o anótenlo, 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, ahí vemos que tal vez habían diferentes labores que se repartían entre los ancianos, pero dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, tenlos por dignos de doble honor. Debemos honrar a los pastores, una honra muy especial porque el Señor los ha puesto y le agrada que los honremos. En 1 de Tesalonicenses 5:12, 1 de Tesalonicenses 5:12, ay, se me corrió aquí un momentito. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que no los ignoremos, que los reconozcamos, que los honremos a quienes nos pastorean, a quienes nos presiden. El Gálatas 6:6, por último, dice, Gálatas 6:6,
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si somos enseñados por nuestros pastores, debemos bendecirle, debemos hacerle partícipe de lo bueno que el Señor nos da. Y ahí hay muchas cosas con las que podemos bendecirle. Oraciones, no sé, dándole palabras de aliento, tal vez a veces con regalos, lo que ponga el Señor en su corazón, pero sí hacerle partícipe de cosas buenas a aquellos que están pastoreándonos. Es decir, lo mismo que le pide a los pastores que amen y que así sirvan a su iglesia, a la iglesia de Dios, lo mismo nos pide a nosotros, que amemos a nuestros pastores, que nos sujetemos a ellos, que les obedezcamos. Qué importante labor para los pastores, porque de la manera que nosotros seamos con ellos, ellos van a poder cumplir mucho mejor su labor y ser instrumentos del Señor para Él. Por último, hermanas, vamos a ver el versículo 4 que dice, en 1 de Pedro 5, 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primero que nada, el príncipe de los pastores. ¿Quién es este príncipe? ¿Y por qué dice cuando aparezca? Aquí está hablando de la venida del Señor. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, dice que el príncipe de los pastores es Cristo. Y aquí pueden anotar dos citas para que puedan ver a quién se refiere. Que una está en el Antiguo Testamento en Miqueas 5:4 y la otra está en Hebreos 13:20. Miqueas 5:4 y Hebreos 13:20. Aquí alienta a los pastores a que nunca dejen de poner su vista y esperanza en la venida de Cristo. Ahí está su galardón, su alegría, su descanso. A cada pastor, si pudiéramos ver cuál es la esperanza, la alegría mayor de cada pastor, es ver al Señor Jesucristo en gloria. Ver cuando Él vuelva y pueda decirle que han hecho bien su trabajo. A cada pastor Dios le va a pedir cuenta de cada oveja que dejó a su cargo. Es un trabajo muy importante. Pero Pedro los alienta a ser fieles, a seguir fieles. Es el mismo aliento que le da hoy día a través de su palabra el Señor, sobre todo a lo mejor con esta carta, de seguir adelante a pesar de las dificultades que puedan pasar como pastores, pues les dice, miren, porque nuestro Señor Jesucristo viene en gloria. Lo podrán ver cara a cara, le podrán haber dicho, Señor, a veces no fue fácil, pero por amor lo hice y he hecho bien el trabajo. Y le dice que habrá un galardón hermoso, incorruptible, como dice este versículo. Incorruptible es puro, limpio, que no se echa a perder, que no se mancha. Y ahí podemos ver el ejemplo que dio también Pablo acerca de la carrera que corren aquellos que sirven al Señor. Y ahí está incluido los pastores y nosotros mismos. En 1 Corintios 9, 24 25, vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. 1 Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, todos pueden correr, pero nosotros debemos correr para llegar a la meta, no para quedarnos en el camino. A los pastores se les alienta esto. Y algún día ellos van a recibir este galardón incorruptible de gloria. Este galardón que el Señor tiene preparado para decir, buen siervo y fiel. Hiciste el ministerio que yo te mandé. Y ese es el mayor premio que puede tener un pastor, porque sirve al Señor por amor, no por ganancia, no por ser señor de la iglesia, no por obligación, sino por amor. Lo mismo para nosotros. Bueno, como conclusión, podemos pensar y sentir cuánto nos ama el Señor, cuánto ama a sus hijos, cuánta importancia le dio a que no estuviésemos solos. Por eso el mensaje a estos hermanos
por eso que Él se preocupó de que le escribieran a los hermanos, de que a estos hermanos elegidos, a estos ancianos, hicieran bien su tarea. Ellos tienen una tremenda responsabilidad. Estos ancianos, estos pastores de ese tiempo y de hoy en día hasta que el Señor venga, la tremenda responsabilidad de alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, guiarla, cuidarla. Y por otro lado, nosotros, la tremenda tarea que también tenemos de bendecir a nuestros pastores, de honrarlos, de hacerle la tarea no pesada, de sujetarnos a ellos, de orar por ellos constantemente porque necesitan nuestra oración para no decaer. Es lo que el Señor quiere. Dejó rol, así como en el matrimonio, dejó rol al marido para que puedan amar a su esposa como Cristo a la iglesia, pero a la esposa le dijo: sujétense a sus maridos. En este sentido es un poco similar. Le dio un mandato a los pastores por amor a Cristo, porque Cristo entregó su vida por la iglesia y de esa forma quiere que los pastores le amen. Y a nosotros nos pide que amemos a los pastores que Él ha puesto para que su tarea pueda ser no pesada y puedan seguir adelante. Espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza, que la tomemos en cuenta porque viene de parte del Señor. Y bueno, oremos una vez más por nuestros pastores y por nosotros cumplir bien. Oremos. Bendito Señor, le doy gracias por este estudio, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía a obediencia de la palabra. Rogamos por nuestros pastores, que los cuides, que los animes, que los fortalezcas, que los libres de tentación, que les proveas para todas sus necesidades a ellos y a sus familias. Rogamos que nos ayudes a ser hijos obedientes a ti primeramente y que podamos ser cuidadosos también de nuestros pastores. Guíales a cada uno en el mundo para que ellos puedan sostenerse de ti. Y agradecemos por todo lo que nos das. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanas, hasta un nuevo estudio la otra semana. Así que el Señor les bendiga a todas.